it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. No one connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Seguimos emitiendo en directo desde el D-Factory Barcelona, de la mano del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, en este BNew, la Barcelona New Economy Week, que tiene diferentes canales para tratar la nueva economía, como son el Digital Industry, la sostenibilidad, la movilidad, el talent, la aviación, que es nuevo de esta edición, la experience y el health, que es donde estamos ahora mismo. Bien, y nosotros hemos hablado de la importancia de la personalización, por ejemplo, en los medicamentos. Hemos aprendido que pastillas ya es una terminología que no se debe utilizar, pero vamos a hacer lo mismo con los datos, el data center y su importancia en el sector de la salud para una medicina más personalizada. ¿Cómo podemos tratar estos datos precisamente cuando abordamos la salud, donde la privacidad, la confidencialidad es tan importante? Por todo ello tenemos a Sílvia Cufí, directora de Innovación Área Médica Leitat Technological Center, un centro con sede en Barcelona, también referencial. Sílvia lleva más de 15 años de investigación en la parte también oncológica, después ha desarrollado también los estudios derivados sobre realidad virtual y también en I+D, y con ella y los 4 speakers trataremos precisamente el tema de los datos. Muchísimas gracias a todos y Sílvia, adelante. Gracias. Nada, primero agradecer la invitación y un poco pues intentar que entre todos, ¿no?, pues hagamos esta sesión un poco más amena y que sea de valor para todos. Aparte de eso, permitidme que empiece por presentar a los realmente, bueno, los protagonistas, que son ellos, los speakers, y empiezo por Rosario a mi izquierda. Rosario González pues, es licenciada en veterinaria inicialmente, ¿no?, pues desde un punto de vista de la Universidad de León, si no me equivoco. Lleva más de 20 años en la industria farmacéutica, trabajando en diferentes posiciones, y actualmente pues, se encuentra dirigiendo como directora de Business Excellence en el área de innovación y estrategia digital en AstraZeneca. Con su rol ahora, pues todo el reto que tienen por delante, ¿no?, pues a nivel catalán y a nivel nacional, con el nuevo hub y demás, que ya nos contarás. Siguiendo, ¿no?, pues hoy tenemos también a David Torrents, investigador. Él es licenciado, si no me equivoco, es bioquímico. Luego hizo el doctorado y se ha formado mayormente, ¿no?, pues, en el área, o sea, su expertise número 1 es la genómica, y en entender, ¿no?, cómo la genómica aplica o da respuestas a las enfermedades actualmente, sobre todo desde una perspectiva, digamos, más bioinformática. Siguiente persona o referente es Ana Ripoll. Ella es bueno, pues doctora en física, con una trayectoria excelente, pues con muchísimas publicaciones también pues, a sus espaldas, y rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, y además fundadora de lo que nos explicará más adelante con el Bioinformáticos Barcelona, que es el BIP, y entonces nos contará un poco pues, la experiencia como presidenta y como persona del ecosistema, que tiene un rol importante. Y por último, y no menos importante, pues Laia Sanz. Ella es nefróloga. Bueno, pues se ha especializado, y ella lo que ve cada día pues, son pacientes en el ámbito pues, en el departamento. Ella es adjunta en el departamento de nefrología del Hospital del Mar, y bueno, pues nos explicará también su experiencia, ¿no?, desde su punto de vista con cómo el proyecto con datos, a raíz de datos dentro de su especialidad médica, pues qué impacto tiene y qué valor, ¿no?, ofrecen esos datos en la respuesta o en los pacientes y en los tratamientos que se llevan a cabo actualmente. He ido rápido básicamente porque lo que creo que es de interés es el debate al final y en cómo lo solventamos y qué concluimos, ¿no?, al final para todos. Entonces, si me permitís, empiezo por David, básicamente porque tiene un rol también más
bueno, más de análisis de datos como tal, está más cercano a este sector. Y desde el Barcelona Supercomputer, ¿no?, que es donde él pues lidera su parte a nivel de genómica para poder dar respuestas a enfermedades, pues que nos explique un poco él qué importancia cree que tienen, ¿no?, los data centers, o al final la gestión de datos en el fondo, en el sector salud, y cómo ve esto, de momento, así de una manera más de perspectiva, para luego ir acotando. Muy bien, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Contestando la pregunta, es una pregunta que podría tenernos una hora, pero básicamente hay varios conceptos que hay que tener claros, y es que para poder extraer información de los datos y que esto se pueda traducir luego en mejoras a nivel médico, diagnosis, prevención, que es la gran promesa de la medicina personalizada y que no se ha hecho todavía, para poder hacer todo esto tienes que tener los datos al lado de la computación. Esto es un deseo más que una realidad, porque ahora mismo los que se podrían llamar data centers, de hecho, son los hospitales, porque son los que generan datos y por ahora, por el marco que hay jurídico y tal, son los que los controlan. El BSC, por ejemplo, el Barcelona Supercomputing Center, es un centro donde está el Mare Nostrum, el gran ordenador, pero que además alrededor tiene todo un entorno de investigación, de desarrollo y de análisis de estos datos. Y uno de los grandes problemas que tenemos es realmente traer estos datos a la computación para analizarlos. O sea que el futuro del data center, primero hay que definir qué es. En Dinamarca hay un modelo de data center que sí que está diseñado para recopilar los datos de salud, pero nosotros por ahora son definiciones teóricas. A la práctica no hay data centers como tal, hay supercomputing centers o hospitales con datos. Y esto es lo que hay que intentar unir. Y en esta línea que estás comentando, entonces, ¿cuál es el alineamiento que hay entonces a nivel catalán, español, a nivel nacional, con el resto de Europa, para la estrategia a seguir, el marco en el que nos encontramos y demás? Sí, esto... ¿Qué pros y contras ves? Bueno, la clave de todo está en el dato, en quién controla el dato. Es decir, y en salud, esto es un tema importante porque el hospital tiene intereses para controlar el dato, intereses económicos, de investigación también. Los gobiernos tienen intereses para empezar a desarrollar la infraestructura y todos los desarrollos que se necesitan para que esta medicina personalizada y este tipo de análisis lleguen a todos los países, a todas las ciudades, etc. Hay que decir que España, en este sentido, es uno de los que está en la coordinación a nivel europeo de esta infraestructura y este diseño de cómo van a ir los datos. Otro problema que hay muy grande es que no están bien alineados todavía, y se está trabajando en ello, entre la parte de salud, la parte de investigación pública y la parte de industria. Por ahora cada uno tiene una agenda, se combinan, se van encontrando, pero falta un marco común para En esto supongo que Rosario también tendrá algo que decir, ¿no? En cuanto a que es verdad que estamos todavía separados, ¿no? Y no acabamos de unir, ¿no?, este espacio a nivel público-privado también, y lo que decías, a nivel de investigación y a nivel de práctica clínica en el fondo. En este sentido, entonces, desde el Barcelona Supercomputer, aparte del liderazgo que se lleva a cabo, ¿no?, por toda la computación que hay detrás y, bueno, por la infraestructura y el conocimiento que hay, entonces, ¿cuáles serían los consejos o los próximos pasos a nivel de marco de país que se podrían dar para poder llevar a cabo esta unión y que al final esto se diera? Bueno, hay un proyecto, el proyecto IMPACT, impulsado por el Instituto Carlos III, que es la parte de investigación, y este proyecto ya contempla la generación de unos protocolos, unas infraestructuras, unos estándares para realmente poder transformar los datos que se generan en salud en conocimiento y que sea homogéneo a nivel de país y que, bueno, empezar a poner en marcha y empezar a dar más valor al dato. Eso es lo que se pretende.
pero como he dicho antes, todavía no están unidas las partes de salud, por ejemplo. Entonces el Ministerio de Sanidad pues, debería tomar esto y sobre esto construir lo que debería ser para asistencia, pero esto no está pasando con las agendas y las dinámicas que tiene cada uno de los partners. Entonces, en ese sentido, Rosario, permíteme, la Big Pharma, una Big Pharma como AstraZeneca en este caso, ¿cómo se plantea o qué está llevando a cabo, ¿no? A nivel mundial, diría, a nivel nacional y a nivel luego pues más local, ¿no? A nivel catalán, para abordar pues esta gestión de los datos tan macro, ¿no? Y además bueno, la importancia que tiene, ¿no? Luego aparte a nivel de la investigación y a la parte asistencial. ¿Cómo lo estáis llevando a cabo? ¿Qué estrategia os planteáis? Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, y muchas gracias por contar con nosotros en esta mesa, que tenemos una vinculación tan grande con Cataluña en la parte de innovación en I+D, como sabéis, a través del Hub de Innovación. Y como Big Pharma, AstraZeneca en particular, que está a la vanguardia de la innovación en salud, utiliza las bases de datos y la inteligencia artificial. Vais a oír que continuamente lo ligo, ¿no? Porque al final el procesamiento de esas grandes bases de datos que utilizamos necesitamos cada vez más la inteligencia artificial para traer racionales de salud que nos permitan individualizar la atención al paciente, ¿no? Entonces, lo estamos utilizando de forma estratégica para mejorar la eficiencia, sobre todo para mejorar el desarrollo de nuevos medicamentos y traer soluciones y terapias individualizadas que ayuden y mejoren la calidad de vida de los pacientes, ¿no? En nuestro ámbito lo estamos trabajando en todo el I+D que estamos haciendo en las áreas que trabajamos, que son la oncología, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, y lo estamos utilizando de forma práctica en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del I+D, del desarrollo de nuevos medicamentos, las bases de datos nos ayudan, por ejemplo, a identificar biomarcadores, ¿no? Y las bases de datos genómicas nos ayudan a poder identificar esos biomarcadores que te identifican qué terapia es más efectiva para un paciente determinado, ¿no? Esto nos permite, además, hacer terapias individualizadas que siempre hacen mucho más eficaz bueno, pues los tratamientos, ¿no? Y mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? Que dar un tratamiento estándar para cohortes de pacientes similares, ¿no? También estamos utilizando la inteligencia artificial en las bases de datos para hacer diagnóstico temprano y medicina predictiva. Muy importante también. La medicina individualizada, el dar soluciones individualizadas, pasa por hacer medicina predictiva y antes de que aparezcan los síntomas, poder prever, ¿no? El impacto de esa patología en los pacientes también, ¿no? Estamos utilizando, además, la cantidad de base de datos en hacer soluciones individualizadas para pacientes utilizando startups. Potenciamos esas colaboraciones de innovación abierta con startups que tienen soluciones de innovación de inteligencia artificial para ayudar directamente a pacientes. Luego os contaré algunos ejemplos más concretos, ¿no? Pero digamos que en este ecosistema de innovación en salud que estamos trabajando especialmente en España y más concretamente en Barcelona y en Cataluña a través de nuestro Hub de Innovación, pues queremos ser un referente en Europa y en el mundo de innovación en salud, ¿no? y de mejorar la vida de los pacientes y el poder acelerar el acceso de todos estos, de esta innovación a los pacientes. Genial. Permíteme entonces que vuelva un momento por linkearlo, la genómica. Como experto en genómica al respecto, ¿qué importancia tiene el momento en el que nos encontramos, ¿no? La genómica hace pues, 15 años atrás, con los datos que teníamos en I+D, y ahora, ¿cómo cambia esto, ¿no? En el paradigma de la gestión de datos y el dar respuestas? Es una nueva, o sea, la llamamos nueva época, nosotros la llevamos viviendo hace 20 años, pero más o menos entre el 2005 y el 2010 hubo un impulso de generación de datos. Entonces, en realidad, nosotros desarrollamos estrategias de análisis que también contemplan la inteligencia artificial. Lo que pasa es que hay que también tener en cuenta que la inteligencia artificial, por ahora, realmente ha funcionado bien con imágenes. Lo otro es exploratorio. Y es verdad que se habla mucho, pero gran parte de los marcadores que se encuentran hoy en día
no se encuentran con inteligencia artificial, se encuentran con estadística más clásica, que es muy válida y con la gran cantidad de datos ha cambiado el panorama. Sí, muy pronto ya se está haciendo, se va a poder diagnosticar mejor, ellos lo saben muy bien, se va a poder dar el fármaco correcto, más correcto a la persona, todo esto Hacerlo antes. en base a los marcadores genómicos. No solo, pero No solo, obviamente, pero en gran parte, sí. totalmente de acuerdo. Y en este sentido, creo que es importante como remarcar también, o preguntarte, ya que te tenemos aquí con el resto, con pues, las sinergias que puedan haber entre vosotros, las colaboraciones público-privadas harían posible o por qué no se llevan más a cabo de lo que hablamos realmente o comentamos normalmente. ¿Qué es lo que falla o qué es lo que deberíamos apoyar más para que esto sea un hecho? ¿Que esté más en el ADN al final? Pues las colaboraciones público-privadas efectivamente serían de gran valor para todos, lo primero para los pacientes, para hacer accesible la innovación cuanto antes, pero tenemos muchos retos, ¿no? Tenemos desafíos en conseguirlo, ¿no? Alguno de ellos tiene que ver con las regulaciones, ¿no? Es un marco muy regulado, que es normal, ¿no? La protección de datos, siempre que hablamos de pacientes, tiene que ser estricta, pero a veces hay demasiadas trabas burocráticas, ¿no? Que enlentecen la agilidad, ¿no? De estas sinergias. Otras veces el problema es de recursos. Invertir en inteligencia artificial, en una tecnología tan avanzada, requiere muchos recursos que no todas las compañías pueden asumir. Esto hablando como industria en general, ¿vale? Hace falta no solamente tener tecnología avanzada, sino personas, talento humano que sepa manejarlo, ¿no? Otra barrera importante es la interoperabilidad de las bases de datos, ¿vale? A veces los formatos, los estándares, los sistemas son diferentes, ¿no? Entonces, a veces, aunque tengamos la base de datos, no la podemos, ¿no? No se hablan, efectivamente, y no la podemos usar, ¿no? Luego otros problemas también son de intereses. A veces no llegamos a un acuerdo, los intereses de la empresa privada y la pública no son los mismos, pero creo que tiene que haber un fin común, que son los pacientes, y seguro que se puede llegar a ellos. Y además en España coincide especialmente otra dificultad y es la geográfica, geopolítica, ¿no? Podría haber una regulación nacional, pero además hay regulaciones autonómicas que hacen todavía más difícil el acceso a esos datos públicos, ¿no? Y luego hay un tema importante ya de la usabilidad de los datos para los ensayos clínicos en la investigación, que tiene que ver con la representatividad de los datos. A lo mejor los datos de la base no representan poblaciones generales de aplicabilidad en ensayos clínicos, ¿no? O una parte importante que para nosotros lo es el tener bases de datos longitudinales, ¿no? Para poder hacer estudios de enfermedades crónicas es importante tener la trazabilidad de cómo va la patología a lo largo del tiempo en el paciente, y esto no siempre existe porque a veces son problemas más bien técnicos. Yo creo que las bases de datos públicos tienen esos datos, pero por problemas técnicos pues esto, no son operativos para que esta sinergia sea eficaz, ¿no? Permíteme entonces que te coja una palabra que creo que es importante de lo que has comentado, talento, ¿no? Luego seguiré con parte de las dos vinculaciones que encuentro con Laia y con Ana al respecto, pero en cuanto a eso, que lo dejo un momento aparcado, ¿algún caso práctico que hayáis aterrizado desde un punto de vista nacional, ¿no? Con un ejemplo claro de impacto de datos en salud desde AstraZeneca? Bueno, podría darte muchos, ¿no? Pero por ir alineada al tema, ¿no? que estamos viendo hoy, a ver, al final la innovación en el desarrollo de medicamentos es una estrategia, es parte de nuestra estrategia corporativa, ¿no? Estamos muy comprometidos con que nuestro I+D esté alineado con esta innovación, y quizá los ejemplos más prácticos, y que varios de ellos están implementados ya en hospitales aquí en Barcelona, en Cataluña, tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial a través de startups, en este caso de innovación abierta. Son colaboraciones, en este caso privado-privado, ¿vale? Que están siendo verdaderamente interesantes y están saliendo cosas verdaderamente favorecedoras para los pacientes. Pues estamos usando herramientas con startups de inteligencia artificial para impulsar el diagnóstico, agilizar el diagnóstico de patologías como insuficiencia cardíaca, por ejemplo, con Idoven, que es una startup que tiene una herramienta de inteligencia artificial
que ayuda a acelerar los diagnósticos a través de lecturas de electrocardiogramas en insuficiencia cardíaca. Y tenemos otros ejemplos en seguimiento de pacientes. Por ejemplo, Tucubi es una startup que tiene una solución de inteligencia artificial conversacional que acompaña al paciente en su domicilio para hacer ese seguimiento de la adherencia al tratamiento, de cómo se encuentra, de evitar reingresos hospitalarios que son tan costosos para el sistema, ¿no? Porque otro de nuestros pilares estratégicos como compañía es ayudar al sistema sanitario por el bien de los pacientes, ¿no? Y nos sentimos muy comprometidos con esas soluciones innovadoras, ¿no? Otra solución que está en el hospital de Belviche, Cordio, se está utilizando para monitorizar, es una herramienta de inteligencia artificial también, monitorizar domiciliariamente con los pacientes de insuficiencia cardíaca cómo se sienten, o sea, a través de un reconocimiento vocal identifica si el paciente está más cansado, está empeorando y entonces tienen que hacer una intervención en él que no necesita un reingreso hospitalario, ¿no? O sea, son soluciones muy eficientes en este sentido. Y en un ámbito más grande en Cataluña me gustaría destacar la colaboración que tenemos con centros de investigación o el consorcio de innovación en salud que tiene Cataluña. La verdad es que Cataluña es una comunidad muy abierta a la innovación y tiene ejemplos muy sólidos, y nosotros colaboramos activamente con este consorcio de innovación en salud, pues eso, gestionando bases de datos que ayuden a la investigación, a los ensayos clínicos y traigan mejoras e innovación a los pacientes. Genial. En base a esto y lo que comentaba antes al inicio de todo David, decíamos que los data centers actualmente están en los hospitales. Entonces paso, siguiendo un poco con lo que comentaba ahora Rosario, estos ejemplos prácticos son desde la farma, pero desde una nefróloga adjunta del servicio, ¿no? Pues en época también pues, post-pandemia ahora, pero en ese momento también pandemia, ¿qué proyectos o qué proyecto fue uno de los cuales, ¿no? Te puso también a trabajar con datos y no tanto, ¿no? Pues a la práctica clínica desde otro punto de vista anterior? Bueno, agradecer también la invitación a estar aquí. Yo soy médico puramente asistencial, de los que ve pacientes todos los días, y la mayor parte de la investigación hecha es investigación clínica, ¿no? Y la manera clásica en la que siempre hemos investigado en medicina es: tú te haces una pregunta y a partir de esa pregunta pues desarrollas tus hipótesis, y eso implica generar una base de datos, ¿no? Una base de datos que generamos manualmente a través de pues, revisar historias clínicas, revisar datos que a veces están estructurados y otras veces, y muchos en medicina no son estructurados, toca ponerlos en una base de datos y tú decides qué datos pones allí. Y cuando ya llevas unos cuantos pacientes incluidos, dices: ah, me he dejado un dato que era muy importante, y te toca volver a revisar todas esas historias clínicas e incluir datos de nuevo, ¿no? Entonces, eso es lento, consume tiempo, consume recursos, y al final pues llegas a conclusiones, pero seguramente hubieras podido llegar a muchas más conclusiones de disponer de todos los datos que generamos cada día en los hospitales, ¿no? Entonces, hablando de datos no estructurados, pero yo creo que los médicos y el personal sanitario en general generamos muchos de esos datos no estructurados, pues tuve la oportunidad, ¿no?, de participar en un proyecto de procesamiento del lenguaje natural, a partir de los informes de alta que se generan en un servicio, en un hospital, ¿no? Y cómo podemos extraer información de eso que escribimos y transformarlo en una base de datos estructurados a partir de lo que escribimos. Y somos sumamente creativos los médicos cuando escribimos. Y en Cataluña lo somos más porque escribimos en 2 idiomas y a veces mezclamos el idioma en un mismo informe, ¿no? A veces es un poco vergonzoso ver informes de alta de servicios de hospitales, ¿no? Tenéis el tiempo que tenéis también. Sí, ¿no? Y ahora que accedemos, ¿no?, a las historias electrónicas, el copiar-pegar es algo que se utiliza mucho, y entonces pues haces este tipo de cosas, ¿no? Para mí eso fue nuevo, esa manera de trabajar con los datos fue absolutamente novedosa. No sabía de qué me hablaban inicialmente cuando me plantearon esto. Y después de un largo proceso, ¿no?, nos hicimos pues lo que hacemos habitualmente: 3 preguntas que son puramente clínicas y que quiero responder sin tener que revisarme yo las historias. Que haya una máquina que me extraiga la información que yo le estoy pidiendo
y que me genere una base de datos y me responda. Cosas tan básicas como cuántos de los pacientes que ingresan en un servicio de nefrología son diabéticos y solamente pues, extrayendo la información de los fármacos que lleva ese paciente, pues tener ese dato, ¿no? Me di cuenta de los muchos datos que nos perdemos en medicina, ¿no? De los muchos datos que si los entendiéramos, los pudiéramos leer y los pudiéramos procesar, nos harían avanzar muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, esto requiere mucho trabajo, porque el ejercicio de... Tú tienes un ingeniero de datos, ¿no?, al lado que te va dando resultados y de golpe le dices, esto no puede ser verdad, ¿no? Médicamente esto no me lo creo. Y tiene que haber alguien detrás que entienda que eso no puede ser así y darle vueltas a la manera como se han extraído esas conclusiones, esos datos y cambiar los algoritmos hasta que la cosa funciona, ¿no? O sea, que el trabajo de tester que hay detrás de esto es muy importante. Es muy importante también la veracidad de los datos, ¿no? Este es un aspecto que creo que es muy relevante. Tenemos muchos datos que quizás no les damos la importancia que tienen a la hora de introducirlos, a la hora de recogerlos, ¿no? Y esto, pues, ¿de quién es trabajo? Pues seguramente de quien los mete en el sistema, ¿no? Pero quien los mete en el sistema también es quien está viendo al paciente, ¿no? Y a veces, pues rápidamente pasas por encima de eso, hay un dato que en ese momento para ti no es importante, pero que luego puede traer mucha información detrás, ¿no? Así que automatizar también la manera como se recogen esos datos para la parte asistencial es muy, muy relevante, ¿no? ¿Y qué os encontrasteis a nivel personal y a nivel de equipo como profesionales sanitarios, ¿no? Al final, médicos, que estáis pues eso, delante de paciente, que no estabais habituados, ¿no?, en este sentido a trabajar con tanta cantidad de datos o al menos de procesarlos de esta manera? ¿Cuál fue, ¿no?, el reto a nivel profesional del talento o no, del conocimiento o no que teníais al respecto de trabajarlo de esta manera? Claro, el reto principal es que al principio... ¿Estabais preparados? No entiendes lo que te están explicando, ¿no? No entiendes lo que vas a hacer, ¿no? Entonces yo me acuerdo que dije, bueno, me tendrás que ir explicando paso por paso de qué va esto, porque no entiendo, ¿no? Te lo cuentan teóricamente y no lo ves, ¿no? Hasta que no te pones delante de un ordenador y te cuentan lo que están haciendo y te cuentan todo el procedimiento, ¿no? Un escollo muy importante, esto se hizo con una empresa externa, y un escollo muy importante ha sido nombrado antes, ¿no? Los datos en salud, ¿dónde van a parar estos datos en salud, ¿no? Y el hospital ciertamente era muy reticente a compartir estos datos, ¿no? Así que el ejercicio de anonimización de todos esos informes de alta fue un punto muy importante a la hora de poder avanzar, ¿no? Y anonimización en todos los sentidos, ¿no? Porque hay... O sea, el CIP no puede aparecer, el CIP tiene todo lo que identifica a un paciente, ¿no? La fecha de nacimiento, lo que sea, todos esos datos había que quitarlos antes, ¿no? Entonces, es el comprender lo que estábamos haciendo, todo el ejercicio que se nos escapaba de la cabeza a los médicos, ¿no? A mí me estás diciendo que estos datos tienen que salir del hospital, esto nos cuesta a nosotros, eso de qué es salir del hospital, esos datos, ¿no? Y luego... Fue muy limitante, más que limitante, fue consumidor de tiempo todo el trabajo de testear, ¿no?, los algoritmos aplicados para extraer esa información, ¿no? Tú tienes lo que decía antes, el ingeniero al lado que te dice, no, es que tienes solamente un 20% de pacientes con diabetes. Eso es imposible, ¿vale? No puede ser, ¿no? Entonces, hay que darle la vuelta a cómo has seleccionado tú ese diagnóstico. No te puedes ir solamente al apartado de diagnóstico, porque el médico quizás no ha puesto que el paciente es diabético, ¿no? Entonces, hay que ir dándole la vuelta a todas esas cosas, ¿no? Luego, quizás lo puedes ligar con la receta electrónica. Si en la receta electrónica hay un grupo, hay un fármaco que pertenece a un grupo de hipoglicemiantes orales, pues ya sabes que el paciente es diabético, ¿no? Y eso fue un ejercicio muy, muy relevante, ¿no?, para nosotros. Entonces, trabajabais de la mano, entiendo, de otros profesionales que no eran del ámbito puramente asistencial. Exactamente, es del ámbito... para mí fue una suerte introducirme en ese proyecto, pero mi trabajo era con ingenieros, ¿no?, con gente con la que no había trabajado nunca. Y yo creo que es muy importante aquí el conseguir... Esto es un poco lo mismo que en la investigación translacional, ¿no?
están la gente que está en los laboratorios, ¿no? Con las pipetas, los biólogos y demás, y luego estamos los médicos asistenciales. A veces lo que se hace en un laboratorio a los médicos que ven pacientes no les aporta, ¿no? Y en cambio no nos están respondiendo en el laboratorio las preguntas que para nosotros son importantes. Entonces, conseguir figuras que entiendan, que sepan, que traduzcan lo que está pasando en un lado y en el otro es muy relevante. Y para mí esto con la tecnología lo es también. Es muy importante el conseguir, pues, profesionales sanitarios que tengan estas ganas, ¿no? De entenderse con ingenieros, con informáticos, con toda esta gente que se dedica a la parte más tecnológica y, por supuesto, que haya gente en el lado tecnológico que se interese por la salud, ¿no? Que quiera utilizar los datos en salud. Y encontrar esta manera de hablarnos, ¿no? Porque es la manera de hacer avanzar las cosas, porque si no es como si estuvieras en dos mundos paralelos, ¿no? Y, por último, en este sentido, si hablamos del paciente, pero el paciente, como siempre digo, no es un tercero, podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? En cualquier momento de nuestra vida, ¿qué valor tiene o qué valor ha tenido, que has visto más palpable este proyecto y esta gestión de datos para ellos? O sea, a nivel práctico, me refiero, o sea, ¿qué les puede cambiar? Yo creo que, es decir, el proyecto inicial que hicimos fue absolutamente exploratorio, ¿eh? No nos hacíamos ninguna pregunta que científicamente no estuviera resuelta, estaba resuelta, pero justamente es lo que buscábamos, ¿no? Somos capaces de hacerlo automáticamente, esto, lo que ya sabemos. Entonces, en este sentido no, pero a partir de aquí pueden aparecer muchas cosas, es decir, cosas que se nos ocurrieron, ¿no? Que podíamos seguir haciendo. Pueden aparecer sistemas de alarmas, ¿no? Alarmas que cuando tú das de alta a un determinado paciente con unas determinadas características, debe obligatoriamente llevar ese fármaco, ¿no? Y tú no se lo has puesto. Entonces, en el momento de firmar el alta, que te aparezca la alarma diciendo, te está faltando esto, estoy recogiendo todos estos datos y tú no lo estás poniendo, ¿no? O incluso sirve para seleccionar pacientes de manera muy rápida para incluirlos en ensayos clínicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, a menudo cuando buscamos pacientes para ofrecerles la posibilidad de participar en un ensayo clínico, si no los tienes registrados, te toca revisar consulta por consulta qué pacientes podrían cumplir criterios para ser incluidos. Y esto, de nuevo, consume un montón de tiempo, ¿no? Entonces, si tú tienes un sistema de estos que dices, sácame rápido los pacientes leyendo informes de alta que tengan estas características, muy rápidamente los tienes seleccionados y de manera más rápida estos ensayos clínicos llegan a los pacientes, ¿no? Entonces, comparándolo con, si me permites 2 minutos, comparándolo con nuestro sistema clásico, ¿no? De investigar en la clínica, después de esta primera experiencia, esto no sé, fue 2019 o algo así, ¡pam!, llega la pandemia, ¿vale? Llega la pandemia y de golpe y porrazo en los hospitales llegan un montón de pacientes con una patología que no sabíamos por dónde iba. Y íbamos dando palos todo el rato con nuevos fármacos, ahora prueba esto, ahora prueba lo otro. No sabíamos muy bien, ¿no?, lo que estábamos haciendo. Entonces, en mi hospital pues separan las clases, separa absolutamente todo y ponen a un montón de estudiantes de medicina a rellenar una base de datos para recoger datos de pacientes con COVID, ¿no? Características previas, qué es lo que pasa, qué es los que le he dado y cómo termina el paciente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hicimos un ejercicio, tenemos la máquina preparada para analizar, ¿no?, informes de alta. Vamos a ver quién es más rápido haciendo esto, ¿no? Y nos planteamos una pregunta, tenemos a los 60 estudiantes metiendo datos y yo disparo 3 preguntas para analizar en estos informes de alta que se generaban cada día montones de informes de alta de todos estos pacientes, ¿no? Hicimos un trabajo pues, que fue interesante, ¿no?, de decir cómo de rápido podemos sacar información en tiempo real de los pacientes que estamos atendiendo en el hospital, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco comparar, ¿no?, el sistema clásico con esta nueva gestión de datos generados en un centro. Te pido que acabes, entonces, ¿cómo concluyó? Bueno, concluyó que es mucho más rápido una vez lo tienes preparado. El problema es todo el trabajo previo de prepararlo, pero una vez
está trabajado todo este sistema, obtienes datos al minuto de manera automática y no requiere de revisar absolutamente nada. Así que con un trabajo previo muy relevante de ingenieros, de informáticos, de médicos, de enfermería que esté puesta en todo esto, ganas muchísimo, el paciente gana muchísimo, ¿no? Genial. Entonces, con todo esto que comentábamos, ¿no? Entiendo que nace pues, la necesidad o la percepción, la identificación, ¿no? Al final, de lo que estaba comentando Laia, que hace falta trabajar en un equipo multidisciplinar donde se entiendan pues, ingenieros, bioinformáticos, sanitarios, colaboraciones público-privadas para que esto se dé un push, ¿no? Al final y también pues, se lleven a cabo de manera más rápida o más fácil. ¿Qué me dices entonces, Ana, para cómo os preocupó, cómo te preocupó esto en un momento determinado, en 2015 ya, y cómo lo visteis desde Bioinformáticos Barcelona para darle respuesta o intentar darle respuesta y girar, bueno, al final lo que es la formación académica antigua, si podemos decirlo así, no sé si es la mejor palabra, pero la actual, en el fondo, pero la que estamos llevando a cabo desde hace años, y cómo le damos la vuelta. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Creo que el tema que se está planteando es un tema muy importante y sobre todo porque me gustaría decir, si no tenemos gente formada, la transformación digital del sector sanitario no funcionará. Esto es así de claro. Y me gustaría también decir un poco cómo yo, ¿no? Digamos, con mi experiencia, por el hecho de haber estado también de rectora en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? llegué a fundar esta Asociación de Bioinformàtics Barcelona. ¿El por qué? Bueno, yo soy física de formación, por lo tanto no conozco y no soy experta en el sector sanitario, pero sí que es verdad que me he dedicado a la arquitectura y tecnología de computadores. Desde ese punto de vista, cuando apareció la idea de tener que incorporar la tecnología en el mundo salud, y estando de rectora, pues haces, digamos, ¿no? muchas visitas a hospitales, a empresas, a instituciones, y todo el mundo te decía, pues, rectora, aquí tengo yo, digamos, muchos datos, muchos repositorios con los datos, pero es muy difícil, ¿no? que de alguna manera pudiéramos nosotros interpretar, lógicamente, y gestionar cómo se aprenden de esos datos. Evidentemente, yo me propuse a pensar, decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar al sector salud en general para que realmente seamos capaces con el tiempo de poder dar respuesta y de poder gestionar todos esos datos que se están generando? Que eso es imparable, los datos que se están generando. Entonces, pensé, bueno, ¿es suficiente tener un informático? ¿Es suficiente para gestionar estos datos? Y la conclusión a la que llegué es, no. ¿Por qué no es suficiente un ingeniero o un informático? Un tecnólogo, porque no entiende al médico. ¿No traduces? No entiende al médico. El médico tiene su vocabulario, los profesionales sanitarios tienen su vocabulario y los tecnólogos tenemos otro vocabulario muy diferente. Si no conocemos el impacto de los datos de salud que se generan y cómo influyen en la salud de las personas, si no conocemos el significado de esos datos, el impacto de esos datos, si no conocemos el entorno de donde vamos a aplicar esos datos, no tiene ningún sentido. No podemos dar una solución computacional. Este fue mi primer planteamiento. Y dije, bueno, vamos a ver, ¿no?, si somos capaces de crear un nuevo talento, unos nuevos profesionales que sean informáticos, ingenieros, pero que conozcan el entorno, que conozcan el sector y que puedan dar respuesta a las necesidades que tenemos, pues, ¿no?, todos los pacientes, todos los ciudadanos y toda la sociedad. Porque ahora mismo no solamente estamos hablando de datos genómicos,
Estamos hablando de muchísimos datos que influyen en la salud de las personas, desde los historiales clínicos, de los datos de alimentación, de cómo viven las personas, del medio ambiental. Es decir, una persona genera a lo largo de su vida, en media, datos que podríamos rellenar 300 millones de datos. ¿Ustedes imaginan lo que significa, digamos, el análisis de tantísimos datos para que realmente podamos ayudar, ¿sí?, a los profesionales sanitarios, a los médicos, a tener un conocimiento, ¿no?, digamos, de cómo, ¿no?, son las enfermedades y podamos anticiparnos? Es apasionante. Por lo tanto, necesitamos de estos profesionales, de estos talentos en cuanto, digo, gestión de los datos. Cómo almacenar los datos, cómo gestionar los datos, cómo aplicar algoritmos de inteligencia artificial, cómo validarlos y cómo los médicos, a partir de toda esta investigación, pueden tomar decisiones. Hay que ayudarles a tomar las decisiones utilizando, digamos, todas estas herramientas que sean capaces, y esos avances científicos, ¿sí?, que sean capaces de desarrollar estos informáticos biomédicos, ¿no?, todo el ámbito biomédico. Entonces, de ahí fue cuando en el 2015 fundé esta asociación sin ánimo de lucro. Es un ecosistema público-privado que evidentemente actualmente tenemos 70 instituciones que están, todas las universidades, centros de investigación hospitalarios, están empresas, ¿sí?, están grandes infraestructuras científicas, y el objetivo que tenemos es justamente aglutinar en esta asociación a todos los actores que son capaces, ¿sí?, de poder decidir cómo gestionar esos datos en los diferentes ámbitos en los que nos encontramos, en generar conocimiento y en difundir todo ese conocimiento científico a toda la sociedad para ser capaz, ¿no?, de alguna manera, de dar respuesta a esta necesidad de ir buscando una medicina personalizada, una medicina que pueda decir en cada momento, como se decía, ¿no?, qué medicamento es el más apropiado y en cada momento, es decir, para cada paciente individual, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, pues hasta ahora en Bioinformatics Barcelona hemos creado todo un catálogo, ¿sí?, de estudios, catálogo de estudios oficiales que van desde la formación profesional hasta son pioneros a nivel del Estado español, desde la formación profesional, grado, posgrados, másters, doctorados, y también estamos haciendo mucha formación para las organizaciones sanitarias y empresas en función de sus necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que necesitamos, gente formada que sea capaz de gestionar este volumen de datos que es imparable, aprender de esos datos. Y cada vez más, hay más datos, ¿no?, con los cuales posiblemente dentro de 2 décadas podamos predecir el comportamiento de cada uno de nosotros, podamos hacer un seguimiento con todos los datos, y yo diría que la ayuda que podemos proporcionar a todos los médicos es indudable. También me gustaría un poco decir, ¿bastan estos ingenieros informáticos, estos informáticos biomédicos? Yo creo que es necesario incorporar estos equipos multidisciplinares en los hospitales. Los médicos, los profesionales sanitarios y estos ingenieros, estos informáticos han de trabajar conjuntamente, y se ha de establecer ese lenguaje común, han de hablar el mismo idioma, y eso es lo que estamos consiguiendo, hablar el mismo idioma, que se entiendan y sean capaces, porque el conocimiento lo tienen los médicos. Los ingenieros, los informáticos serán capaces de poder desarrollar con ellos las herramientas que necesitan los médicos y dar respuesta a sus necesidades. Ana, si me permites entonces, para cerrar el debate, os habéis retroalimentado, ¿no?, desde un punto de vista, pues, la importancia de la formación, de la práctica clínica con nuevos conocimientos, nuevas capacidades que necesita el profesional sanitario, cómo la genómica y la bioinformática, ¿no?, pues tienen un papel esencial desde un sitio privilegiado como el Barcelona Supercomputing, y cómo esto, ¿no?, a nivel institucional, pues también la importancia que tiene para ser polo, ¿no?, de atracción de proyectos y de conocimiento.
Y luego, por último, y no tampoco menor, como decía antes con Laia, pues como esto al final, los data centers estamos diciendo que están en los hospitales, que es al final, pues mayoritariamente, ¿no?, el sistema público, para el paciente, pues para su beneficio, pero como la farma también ayuda, potencia y al final innova, ¿no?, desde un punto de vista empresarial, en cómo ir de la mano. Entonces, por mi parte, muchas gracias a los cuatro. Espero que haya sido pues, bueno, de valor para todos y un placer. Muchas gracias, Silvia. Hemos tomado apuntes porque el nivel estaba alto. Unas últimas cuestiones. Laia, y también para los demás, ¿hay una pequeña obsesión con dar siempre datos absolutos? ¿Vamos siempre en búsqueda, ¿no?, de este porcentaje absoluto, ¿no? Cuando comentabas de que a veces las variaciones o las interpretaciones que se dan pueden estar un poco distorsionadas. Yo siempre he dicho que la medicina es la menos exacta de todas las ciencias, pero a pesar de ello necesitamos números para poder saber lo que estamos haciendo, y los necesitamos nosotros, pero es que también los necesitan los pacientes. O sea, los pacientes te preguntan por números, ¿no? Te preguntan por cosas, no por sensaciones. No te puedes mover en medicina por sensaciones. Entonces, yo pienso que es muy importante, ¿no?, contar con esos números exactos en una ciencia poco exacta como es la medicina. No sé si es exactitud o no, pero es robustez al final. En Claro. ciencia, Sí. ¿no?, se habla de Sí, robustez. A robustez. partir de ahí es la importancia que tiene al final. Y hemos tocado un poco la IA, pero os hago la pregunta también en general. ¿Cómo hubiera cambiado la pandemia de la COVID si la IA ya hubiera estado tan presente? Porque la inteligencia artificial existe desde hace décadas incluso, ¿no? Pero, por ejemplo, aprovechando que tenemos a Rosario de AstraZeneca, ¿hubiera sido diferente el desenlace? Yo creo que probablemente, aunque está muy cercana Sí. en cuanto al periodo tiempo en el que estamos usando la IA, pero probablemente hubiera acelerado, ¿no?, la investigación para tener las vacunas antes, ¿no? Que al final es un proceso que se lleva años y se hizo prácticamente en un año, ¿no?, que ya fue demasiado acelerado. Exacto. O muy acelerado, pero bueno, igual nos hubiera ayudado en eso. Yo creo que la inteligencia artificial, como se ha dicho en la mesa hoy, no va a sustituir el valor de las personas, pero va a hacer a las personas prepararse mejor para aportar a su potencial humano, pues eso, eficacia, eficiencia, mejores fármacos en nuestro caso. Yo creo que igual sí que hubiera cambiado algo. Sí. Y solo estamos hablando de 4 años de diferencia. Lo único que también decir aquí, y ahí me engancho con David, yo creo, que aunque estemos preparados o no, la inteligencia artificial, a pesar de que sea pues, algo que no es de exactamente ahora, veremos también como sociedad cómo estamos preparados por ejemplo, pues cómo el consumo de energía que comporta pues el Barcelona Supercomputer ahora mismo, a de aquí 5 años o a de aquí 10. Por lo tanto, como sociedad, a nivel 360 grados con otros ámbitos, ¿no?, pues energía, muchísimas otras cosas, ¿no?, que veremos cómo lo solventamos. Y por eso tenemos referentes como el Barcelona Supercomputing Center en Barcelona. Y la última, también para Ana, en este caso, hemos hablado de la personalización de los medicamentos, pero al final esto también es un negocio. Hay algunas consecuencias de este cambio de paradigma, porque yo creo que ir a una farmacia y encontrarte con un pack de pastillas y en cambio no, encontrarte solo con aquella receta específica que te ha dado el médico, cambia un poco el paradigma, ¿no? Bueno, totalmente, pero yo creo que esto es hacia donde vamos, ¿no? Vamos hacia una medicina donde realmente el médico analice, digamos, a cada paciente por separado, en función de todo su historial. Y en función de eso, le pueda dar el medicamento más adecuado para cada uno de ellos. Eso, evidentemente, desde el punto de vista económico, pues bueno, va Claro, a ser... el titular es atractivo, exacto. la práctica es otra, ¿eh? Bueno, yo creo que será no individual, sino será, digamos, a una población. Empezaremos, ¿no?, un poco aglutinando personas, ¿no? Pero a mí me gustaría un poco también decir, relacionado con la inteligencia artificial, que creo que todas estas tecnologías, en definitiva, van a humanizar mucho más la medicina. Y estoy convencida. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a conseguir que todas esas tareas rutinarias, esas tareas que se comentaban, ¿no?, u otros procesos, los haga una máquina que posiblemente lo haga mucho mejor.
y dejemos que los profesionales sanitarios, los médicos, se dediquen a las tareas complejas y a atención al paciente, dediquen más tiempo al paciente. Por esto quiero y creo que esto es lo que va a suceder. Si realmente hay reticencia por parte de los profesionales sanitarios, yo creo que es por el desconocimiento de todo esto, pero el futuro está muy claro. Pues nos quedamos con ese titular, cómo la inteligencia humana se puede alimentar de la inteligencia artificial. Exacto. Está Y bien pensado. con eso humanizamos la medicina. Totalmente. Pues muchísimas gracias y también Silvia Cufí por la moderación. Hacemos una breve pausa y ahora sí, el último panel de esta mañana antes de llegar ya a la sesión de tarde. Muchas gracias. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo. Catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.